Hoy es 22 de junio, hoy es sábado y desde 2009 el Instituto Cervantes estipula que el sábado más cercano a la entrada del verano se celebre el Día E, el Día del Español, dispuesto a celebrar el idioma, a difundir la cultura hispanohablante y a fomentar la unión entre los hablantes. Así podemos estar seguros de que este día está dirigido al español, la E, la inicial de ese idioma, la segunda vocal y la quinta letra del abecedario. Es estupendo empezar este espacio en esta emisora estatal ensalzando etimologías extrañas, ejemplos espontáneos, expresiones enredadas, ensayos enredados, esdrújulas elegantes. Esperamos, estimados espectadores, entreteniéndolos ensalzando Fs, Ls, Ms, Ns, S, Seres. Entre tanto, ellos, este entrañable equipo, enamorará en este excelente escenario entre ñes. ¿Echamos emoción? Estábamos esperándolos. Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida, la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá, ni de qué boca con suficiente fe para darle su forma verdadera. Haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza. Pues más allá de nuestro sueño, las palabras que no nos pertenecen se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar no inútilmente el mundo. José Ángel Valente escribió esto. Yo soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Bueno, ayer entró el verano, ayer solsticio de verano. Decían los antiguos que entre el solsticio de verano y el 1 de agosto era la época de la fiebre solar, de la fiebre de apogeo, de la mayor energía, y que había que canalizar esta energía en algo positivo. ¿Qué más positivo que cantemos al amor? Antes que otro poema del mar, de la tierra o del cielo venga a ceñir mi voz, a tu esperada persona limitándome, corono más alto que la excelsa geografía de nuestro amor, el reino ilimitado. Y a ti por ti, y en ti vivo y adoro, y el silencioso beso que en tus manos tan dulcemente dejo, arrincona mi voz al sentirme tan cerca de tu vida. Antes que otro poema me engarce en sus retóricas, yo me inclino a beber el agua fuente de tu amor en tus manos, que no apaga mi sed de ti, porque tus dulces manos me dejan en los labios las arenas de una divina sed. Carlos Pellicer. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, Nietzsche les manda este recado a los que están preocupados por su memoria. Dice, una ventaja de la mala memoria es que se disfrutan más de una vez, por primera vez, las mismas cosas agradables. ¿Ya ven? No hay problema. Espero que recuerden esta frase. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Esa frase, sí. Pues, efectivamente, ayer 21 de junio, a las 10:54 hora de Ciudad de México, entraba ese verano, ese estío,
a este hemisferio norte y yo decía del Instituto Cervantes que si recuerdan, hace años empezaron buscando esa palabra favorita en español, la palabra más hermosa y que en algún momento fue Querétaro. Fue tan hermosa que desde entonces no se volvió a hacer esta convocatoria y no hubo más desde entonces. Pero en todo caso, viva nuestro idioma, que también se celebra el 23 de abril. Hay que decir que son 2 fechas, esta lo hace de parte del Instituto Cervantes. Por cierto, que muchos años antes de eso, aquí hicimos esa pregunta a Sí, nuestro nos la público. ¿Cuál era la copiaron. palabra más hermosa del español? Sí. Aquí en el 22, en la barra de letras, hace años. Con el pollo. Con el pollo. En todo caso, bienvenidos a esta dichosa noche. Gracias por participar con nosotros, porque ya lo hicieron varios en redes sociales con la pregunta que les lanzábamos. Si ustedes tuvieran que abrir una librería, ¿qué nombre le pondrían? ¿Dónde estaría? ¿En qué tipo de libros se especializarían? ¿Y qué la haría diferente, especial, única? Hubo muchas respuestas y se echó a volar esa creatividad. Y vimos que hay mucha gente que sí pondría una librería. Por ejemplo, Grozny Memes dice, nombre, librería La Libridinosa. Tipo de libros, clásicos. Locación, Clásicos eróticos. enseguida de un expendio de cerveza para aprovechar las promociones. En la compra de un libro, un bote bien frío de cerveza. Salud. ¿Cómo se llamaría? La librique. Libridinosa. Está buenísimo ese nombre. Aquí nos dice Hugo Martín Jaramillo, yo le pondría el cerebro, porque habitualmente las librerías se usan para pensar. Pondría temas especiales de filosofía, economía política, matemáticas y dibujo, ¿no? La pondría junto a un estadio de fútbol para combatir la desinformación. Yo le pondría sobre los hombros. Adentro del cráneo, sobre los hombros. Amara Luz dice que le pondría a su librería La Nave de Ulises, que se especializaría en literatura griega y que estaría en los portales de su ciudad, a saber... ¿Cuál es? Ítaca. Alberto Toledo dice, yo le pondría qué dramático. Me especializaría en libros de teatro. La abriría cerca de una zona universitaria y tendría veladas teatrales. Jesús Arenas Tapia dice, vocablos a la carta. Así se llamaría su librería, especializada en diccionarios, obviamente situada en la calle de Laguna de Términos, en Ciudad de México. Y Alejandro Apodaca Estrada dice, le pondría el dichoso libro, dice Alejandro Apodaca Estrada, y vendería de todo. Le pondría en un mall y sería diferente porque daría crédito en pagos chiquitos. Ahí quedan esas sugerencias para los que Laguna de ahora Términos. quieran emprender algún negocio. Nosotros aquí vamos a emprender sus dichosas preguntas, o por lo menos a intentar darles respuesta. Si pones una librería en Laguna de Términos, también podría llamarse Alzheimer, ¿no? Si te acuerdas El dónde olvido. ¿Sí te acuerdas? Bueno, pero hay muchas aplicaciones que te ayudan ya a ¿Cómo ubicarte. decía? Nietzsche decía algo sobre eso, pero ya no me Ya no me acuerdo qué. Luego lo vemos en la repetición. Luego lo ¿no? vemos en la repetición. Por cierto, la repetición hoy, esta misma noche a la 1 de la mañana, los lunes a las 12 y los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias a todos los que nos están viendo en Facebook Live, en Facebook en vivo, por la página de Canal 22, y a todos los que nos ven en YouTube, como sea y donde sea. Mientras tanto, vamos a saludar a Viridiana Amano, que nos pide y nos pregunta que hablemos sobre xenofobia. Qué gran manera de empezar este programa, con xenofobia. Un término que alude a un tema histórico, ni siquiera podría decir que actual. No, Yo bueno, incluso pero diría se ha agudizado. que hasta prehistórico, porque Claro. digamos, en realidad es algo que observamos hasta entre los primates, ¿no? O sea, siempre hay un sentido de grupo y un rechazo a los que no son del grupo. Yo creo que es algo muy natural, podemos decirlo así. Lo que pasa es que los hombres o los seres humanos no nos hemos conformado con vivir de manera natural. Queremos crear un mundo mejor que digamos, que la justicia animal o que lo que observamos en otro, o que lo que nos sale impulsivamente. Pero es una cosa bastante natural sentir rechazo a los que son extraños, ¿no? De hecho, la palabra xenofobia obviamente pues viene de la raíz fobia, temor, rechazo, y de genos, que significa extranjero o extraño, ¿no? Como por ejemplo en genón, que es un gas raro, ¿no? Y
Y yo creo que es un tema muy actual, efectivamente, pues por todo lo que estamos viendo, pero que hay que entender esas dos cosas, que hay en principio, digamos, vamos creando como grupos. Hay algo Primero natural en ello. Hay algo muy natural. Primero yo creo que tu primer grupo es como tu familia, ¿no? Y luego pues la Claro, gente que está cerca tus de ti. vecinos pueden ser extranjeros, si nos vamos al límite de ese Sí. concepto. Pero a lo mejor si te enfrentas a un país extranjero, entonces tus vecinos se vuelven parte de tu grupo. Entonces siempre es como relativo hasta dónde metes tu grupo. Y hemos ido creando como un montón de esferas, ¿no? Porque tus vecinos pueden ser parte de tu grupo o no de tu grupo, dependiendo La referencia. La referencia. Los extraterrestres vienen y todos los terrícolas nos unimos. Exacto, Claro. en principio, ¿no? Un tipo de extraterrestre. O, digamos, los países se unen cuando tienen un país contra el cual enfrentarse. Este es un problema antiquísimo. Y digamos que modernamente lo que hemos ido creando es como esferas más amplias de humanidad. Y eso es muy importante. Quizá uno de los antecedentes más interesantes sea el famoso derecho de gentes o el ius gentium de los romanos, ¿no? Roma, cuando empezó a conquistar pueblos extraños, decían, bueno, ¿cómo vamos a juzgar lo que ocurre entre esas gentes que no son romanos? Y decían, bueno, no les vamos a juzgar por el derecho romano porque no son ciudadanos, no tienen derecho a nuestro derecho, vamos a ponerlo así. Y no los vamos a juzgar respecto a sus propias leyes porque eso les parecía humillante a los romanos. Entonces inventaron algo que era el ius gentium, que servía para juzgar los casos de esas gentes que no eran romanos, que eran extranjeros, pero que había que tener un criterio para juzgarlos. Y después, ya por influencia griega, cuando Roma incorpora más los valores de los griegos, quizá, empiezan a pensar que hay un derecho natural, que hay algo natural en los seres humanos que les confiere de algún tipo, de manera, una humanidad y que hay que tratarlos, pues no como romanos, pero sí respecto a esa humanidad que poseen. Y yo creo que esa lucha no ha terminado, digamos, digamos, los romanos no veían esto como algo aspiracional o como algo importante, lo veían simplemente como una solución práctica en un principio, pero ahora no lo vemos como una solución práctica, realmente creemos, muchos de nosotros, que todas las personas tienen una dignidad, que tienen un valor, que merecen algo por el mero hecho de ser personas. Ahora, ¿es una ficción? Sí, es una ficción ética en la que nos gustaría creer, pero eso es lo que pues digamos, la esperanza para que realmente podamos entendernos, También darnos es un humanidad. precepto a los legal, demás, digo, ¿no? en la Constitución, así está puesto. Pero las constituciones atañen solo a los ciudadanos Bueno, nacionales. en el momento que tú entras al Presidentes, ¿no? territorio mexicano tienes una serie de derechos. No tienes derecho a ser votado como alcalde Exacto. de San Juanico, pero puedes, digamos, tienes derecho a tus derechos humanos. Exacto. De De eso hecho, es lo que hablas tú de la tus esfera. ¿no? los obligaciones. países han firmado esos convenios que realmente garantizan o bueno, que deberían o reconocen la dignidad de cualquier persona de la nacionalidad que sea, en la condición que sea, incluso de los delincuentes. Los delincuentes Sí, también tienen un tienen una derecho. dignidad, Claro, tienen tienen un derechos, ¿no? O sea, si no reconocemos los derechos de los delincuentes, pues no reconocemos los derechos humanos, ¿no? Sí, la gente chueca Ahora, tiene eso, derecho. eso que decías de una ficción, yo nada más para pues un poco puntualizar, claro, una ficción, entendiendo que todo lo cultural es una construcción, es facere, ¿no? Es una construcción. Pero en el sentido de que también, un poco lo que decías de los romanos, me hacía pensar que a medida que los romanos fueron conquistando y por una cuestión natural la gente empezó a adoptar costumbres romanas, los romanos empezaron a dar cuenta que los extraños, los extranjeros, los genos, como dirían los griegos, no eran tan diferentes, que también compartían ciertas cosas, ¿no? Entonces, también fue resultado como de una experiencia, ¿no? Que es lo que dicen los filósofos. O sea, o lo que decía Unamuno, ¿no? Viajando te empiezas a dar cuenta que todos los humanos tienen algo en común. Sí, sí, y sí, que sí. es una cuestión de experiencia, o sea, Y de que las conocimiento. diferencias no son que te malas. empiezas a dar cuenta que los otros, pues, varían sus ciertas costumbres, pero que en esencia tienen siempre algo en común, ¿no? Sí. Y eso que tienen en común es lo que tú hablabas y referías como una dignidad que todos vamos experimentando, que en el fondo todos tenemos y que todos compartimos. Por eso, pero a lo que me refiero con ficción es a que nosotros queremos otorgársela, no es
Es como los derechos humanos en Claro. sí, Ah, o sea, bueno, sí, pues claro, no existen en la naturaleza, es una creación Sí, es humana, muy- es una es un construcción placer, sí, en la que construcción. queremos creer y en la que creo que debemos creer, o sea, no lo digo despectivamente de ninguna manera, al contrario, ¿no? Y obviamente es fruto de una experiencia importante, histórica, y que además tiene que rehacerse con cada persona que viene al mundo, ¿no? Es una experiencia que todos tenemos que aprender a reconocer que los diferentes, que los ajenos, que los extraños. Ahora, hay tienen algo dignidad. en xenofobia, que de hecho yo creo que está aceptada la doble pronunciación de xenofobia y ¿Ah, sí? ¿Se xenofobia. pronuncia con X a veces? Me parece que sí. Es que tú Este, pronuncias la X como xenofobia. Xenofobia. Él como genofobia. Y me parece que Igual que yo. es de estas palabras con X que tuvieron un cambio de fonética y que en algunos sitios se hace de una manera y otra. Pero bueno, lo que yo voy es con fobia, que efectivamente es temor, y que el uso concretamente de esta palabra de xenofobia se ha convertido en odio, lo cual no está en la etimología, no está en su definición y digamos que ha sido como una extrapolación del el término porque se ha convertido en un rechazo digamos, disfrazado o expresado en odio, lo cual no está implícito en la definición. La idea de odio, dices, en la palabra, Ajá, en el término es miedo griego. y el temor te puede dar odio, pero te puede dar también Claro, tienes incertidumbre o te puede dar rechazo, te Sí. puede dar curiosidad también. Sí, Cuando tienes temor, pues decir, ay, pues me acerco para ver, ¿no? Y otra cosa que hay que decir de la raíz de genos, que hay muchas palabras que tienen que ver como genocracia, que es el mandato de los extranjeros, es decir, hay una forma de gobierno que estipula que son los extranjeros los que gobiernan. Yo no conozco ningún ejemplo ahora mismo, por lo menos en la actualidad, Bueno, pero está. el imperio egipcio podría ser una genocracia, en el sentido de que estaba gobernado por los descendientes de los griegos, ¿no? Por ejemplo, Sí, en bueno, la durante última mucho época. tiempo, en la última época. Lo que tú decías de Fobos, nada más también un poco señalar que pues en el pensamiento griego siempre había una imagen Claro. mitológica de Fobos, que era uno de los dos perros de Marte o de Ares, ¿no? Y que era terror, ¿no? Deimos, de donde viene también, era Fobos y Deimos. Y Fobos, en efecto, como tú dices, quería decir rechazo a algo, no necesariamente odio, que es distinto, hay un deslizamiento ahí entre odio. Y otra cosa que yo quería decir de esa raíz es que también está incluida, por ejemplo, en proseneta. Que ahora se ha convertido en el que digamos que vive de la prostitución de mujeres, ¿no? Es como un padrote, podríamos decirlo como sinónimo hoy. Es que se culpaba a los extranjeros de venir a quitarnos a las Pero mujeres, porque ¿no? en su inicio era así, es Sí. decir, había gente que lo que hacía era a los extranjeros, como no conocían el lugar y todo, lo que hacían era presentarles, conciliar mujeres a veces para casarse o a veces no tendría por qué, ¿no? Pero de alguna manera era una figura conciliadora y casi embajadora diplomática, que no tenía que ver con la prostitución, eso luego se ha ido cambiando, pero el proseneta es el el que está delante de el extranjero. Entonces, en la etimología tampoco viene nada que ver con las mujeres que ni con, mediaba, ni el con que la mediaba. prostitución, Está digamos que interesante. Proxeneta no tiene el que, tampoco... Mediaba con los extranjeros. el que La mediaba de dichosa, alguna por manera favor. con los extranjeros para buscarles entretenimiento. ¿Quieren llevarse libros? Tenemos una definición y muchos libros sobre la mesa. Así tú, parte pequeñísima de algo, punta de algo. Esos son sinónimos también y acepciones. También se le dice así al extremo superior de algo. No nada. Punto culminante. Es una palabra esdrújula. ¿Y los libros que presentamos? Bueno, se pueden llevar de la famosísima Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que en su momento dirigió Bonifaz Nuño, de quien hablamos la semana pasada, este clásico de Cicerón de la partición oratoria, es una versión de Bulmaro Reyes. Y también tenemos, como es tradición, una suscripción anual a la revista Este País, que en su más reciente número publica el ensayo ganador del concurso de ensayo de impunidad cero. Se lo llevó un muchacho llamado Omar Espejel, está muy bueno su ensayo, y nos habla acerca de cómo, vamos a ponerlo así, cómo a veces el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y de los cuidados que hay que tener a la hora de combatir la impunidad para no crear mayor desigualdad. Muy interesante, con muchos números y muchas visiones importantes del asunto. Y bueno, para ustedes también de Simón Adaf, Aviva No, este libro de poesía traducido del hebreo, que
Es un homenaje en parte a su hermana y también un libro que habla de la poesía respecto a la muerte. Es una edición bilingüe. Las notas son de Alberto Uberman y de Angelina Muñiz Uberman. Trílice Ediciones Trílice Ediciones y Tristán Lecoq. Gracias, Pablo. Y tenemos de Ricardo Araujo Pereira, escritor portugués, La enfermedad, el sufrimiento y la muerte entran en un bar. Es una especie de manual de escritura humorística publicado por el Fondo de Cultura Económica. Momento de irnos a un corte, pero antes de irnos a descansar, quisiera mandar aquí un fuerte abrazo a la familia de Ramón Córdoba, estupendo editor de Alfaguara, del grupo Penguin Random House, que murió esta semana, y desde aquí les mandamos un beso enorme por esta triste noticia que nos dejó un poco acongojados esta semana. Volvemos enseguida a la dichosa palabra. Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban por él, momentáneas y vívidas. El bermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna de la que había caído un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el calor de la carne de jabalí que le gustaba desgarrar con dentelladas blancas y bruscas. Una palabra fenicia, la sombra negra que una lanza proyecta sobre la arena amarilla. La cercanía del mar o de las mujeres, el pesado vino cuya aspereza mitigaba la miel, podían abarcar por entero el ámbito de su alma. El hacedor, Jorge Luis Borges. Soy Romina Cocchio y soy actriz. Bueno, muchísimas gracias a Romina Cocchio, que no solamente es muy buena actriz, sino que también es argentina. Y lo digo porque, no porque vengamos a hablar de xenofobia, desde luego, sino por otro motivo completamente distinto. Xenofilia. Xenofilia, exactamente. Y vamos a tener una sección que realmente debimos llamar Xenofilia, Lau, porque lo que queremos es presentarles distintos acentos del español, leyendo autores importantes de los distintos países donde se han escrito obras importantes. Bueno, no sé, en este caso un fragmento de Borges, no es común escucharlo leer en voz alta con el acento argentino, ¿no? Claro, que uno lo lee con su acento y a veces no tiene nada que ver con el original, no, ni se diga ya de las traducciones. Leerlo en argentino, lo está leyendo en argentino. Claro, está leyendo en Argentina. Incluso el tono o la cadencia, ¿no? el ritmo, la musicalidad de los idiomas y de los acentos que... Sí. Es lo que queremos disfrutar. De hecho, a Romina le pedimos eso, porque Romina tiene tiempo hablando aquí Romina yo creo que debe llevar en México ya unos cuantos años. Pues puede disimular su acento argentino. Además, lo que queremos no es que lo disimulen, sino que lo acentúen. ¿No? Hazte la Argentina, Romina. Sí, por eso está muy bonito que sea xenofilia. Realmente digo que nos guste, sí, que nos encante acercarnos y disfrutar de la variedad de la entonación en el lenguaje. Bueno, vamos a otra pregunta de nuestro culto público, como esta que nos piden que hablemos sobre el Abraxas en la novela Demián de Hermann Hesse. Esto lo pide Juyer Ball, qué nombre tan peculiar también, Juyer Ball. Casi como Abraxas. Parece personaje de Hermann Hesse. ¿Sí? Sí. A mí me llama mucho la atención en las entrevistas que se han hecho a los lectores en la calle, en las librerías, la presencia de Hermann Hesse. Todavía es una presencia muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Muy fuerte en los libros más vendidos, etc. Muy leídos. Sí. A mí me intriga eso y hace poquito releí Demián, ¿no? Que todos le decimos Demián, aunque no tenga acento, pero así ya se nos quedó. Porque en su idioma original, a lo mejor así. Original. Y yo creo que tiene que ver, ya releyendo Demián, precisamente con ese carácter fronterizo, para ponernos genofílicos, de muchos de los personajes. En Narciso y Golmundo hay dos personajes que son los personajes fuertes y que establecen una complementariedad muy grande por contraste. Uno es de una forma de ser y otro es de otra. Igual en Demián, que es la historia de un personaje que se llama Sinclair,
que conoce a Demián y Emily la Sinclair. influencia que hay en Demián. Y además, otro ingrediente que me llama mucho la atención es que hay cierta atracción entre los personajes. Es decir, sin que haya cuestiones, digamos, más de homosexualidad y cuestiones así, hay una atracción de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, que tiene que ver con aspectos fronterizos y con cosas muy sutiles de los aspectos formativos de alguien. Entonces yo creo que en la etapa de adolescencia, que es por definición fronteriza, ¿sí? Porque uno no se da cuenta cuándo termina la madurez y cuándo vienen la senectud hasta que se cae 8 veces, ¿no? Esta etapa de la adolescencia está muy bien reflejada. Demián es una influencia en Sinclair. Sinclair tiene su mundo familiar donde todo está muy como debe ser, y el mundo de afuera de su casa es un mundo donde hay violencia, sombras, aspectos imprevistos. Y un poco Demián le comienza a enseñar, a hacerle percibir que hay esta dualidad, y que esa dualidad entre el bien o lo tranquilo y así, y el mal o lo inesperado, etcétera, podría aparecer bajo la figura de un papelito que recibe el personaje que dice que para nacer hay que romper un mundo, destruir un mundo. El mundo es como un cascarón donde sale un ave, ¿no? Y que es el nombre del Dios que representa ese romper el mundo, es Abraxas. Entonces Abraxas aparece ahí como un símbolo de un Dios que es al mismo tiempo demonio y Dios. ¿Sí? No la oposición de mandar al demonio, sino que endiosar al Dios, sino hablar de una entidad que tiene ambas cosas, ambas facetas tan intrincadamente puestas que no se alcanzan a discernir, ¿no? Ya si uno se pone a investigar más Abraxas, hay muchos juegos y interpretaciones con la figura, las cosas esotéricas, que si tiene 3 As, ¿no? Que si tiene 7 letras. 5, como por ejemplo, ya si fuera peor de demoníacos, por ejemplo, Atarantada tiene 5 As, ¿no? Uy, eso es malísimo. Podría ser la diosa Atarantada, ¿no? Y entonces sería todavía más poderosa que Abraxas. Es decir, hay otras interpretaciones si uno ve al Abraxas fuera, pero el Abraxas de Hermann Hesse es un Abraxas que representa la etapa formativa en la que uno se descubre a sí mismo y se da cuenta que es tan extranjero en grandes territorios internos como identitario. Sí, yo ahorita que decía... Por ahí va mi No, a mí me parece... Espero que sea una aportación y que Pero la es una recuerde gran yo. palabra, ¿no? Sí, Tiene una X, sí, tiene ahora yo 3 ahorita As. que lo decías tú, que me parece muy, muy padre esta simbolización de que Hermann Hesse le preocupaba mucho siempre en todas sus novelas esto de que los polos, ¿no? Como el polo positivo y negativo de un imán, no los puedes cortar, que son polos que cooperan, que se atraen, que se complementan y no tanto que compiten, ¿no? Y que en nuestra cultura, Hermann Hesse escribe sus novelas a principios del siglo, y que esta preocupación de Hesse de que la cultura occidental es una cultura que corta, que separa, que aísla, que analiza. Sí, entonces, que un poco lo que quiere hacer es regresar a esta idea muy oriental también, digamos, por ejemplo, Diego, ya para la preocupación del que preguntó, pues bueno, Abraxas, por supuesto, Hermann Hesse, ahí lo cita de que fue una cita de Heródoto. No es cierto, eso lo inventó Hesse. Abraxas es un personaje, en efecto, que aparece en el siglo II, en un gnóstico que se llama Basílides, pero se cree que el personaje ya es un nombre de una divinidad egipcia mágica, porque la magia egipcia es increíblemente ahí compleja. ya se confunde, ¿no? Toda esa y entonces que viene génesis, del ¿no? gnosticismo, no sabemos de dónde viene ese personaje, pero que ya en el mundo antiguo egipcio quería decir una divinidad que abarcaba lo positivo y lo negativo, ¿no? Y ahora, que es un poco para como quien le Shiva. interese Hermann Hesse, hay un libro que se llama Vida y obra de Hermann Hesse, escrito por Hugo Ball,
el fundador ¿Hugo del Café Ball? Voltaire. Claro. O sea, Hugo Ball, como pues el ha de ser dadaísta. pariente de Hooger Ball, que es el que nos hace la pregunta. Ah, pues de ahí lo ha de haber sacado. Pero, ¿cómo escribe Vale? Ese libro está publicado en Acantilado. Sí, sí. Es una biografía que dadaísta. hace Hugo Valls de su cuate Hermann Hesse cuando Hermann Hesse había cumplido 50 años apenas. Hermann Hesse fue premio Nobel en el 46. Thomas Mann. Ahora, este tema universal también digamos, de cómo tiene que crearse una nueva persona, digamos, cómo el adolescente tiene que encontrar su identidad, tiene que formación. crear su mundo, pues es un tema universal, ¿no? También Claro. voy a mencionar esto justo porque veníamos de hablar de la xenofobia, pero lo que hace el propio Edipo para ganarse su lugar, ¿no? Recordemos que Freud tomó la idea del Edipo, de cómo crecer, era convertirse en un extranjero. ¿Un extranjero para quién? Para su familia, ¿no? Y eso justamente es lo que está haciendo un adolescente de alguna forma, está convirtiéndose en un extranjero para su familia. De hecho, Para es muy poder lograr común que una los identidad. padres digan, no reconozco a mi hijo en este momento, ¿no? Pues Sí, porque el te hijo me vas está de la creando casa. su propia identidad, está creando su propio Claro. mundo. Se está convirtiendo en un extranjero en su casa, ¿no? Está naciendo a esa Claro, que edad de hecho adulta, ¿no? es un género, sobre todo en Alemania, le llaman esto de Bildungsroman. claro, novela de formación. La novela de formación. Y ahí podríamos tomar, como dice Pablo, pues muchísimas novelas y hablar nada más de puras novelas de formación, de vida, de estructuración, de Sí, sí, sí. personalidad. ¿no? Y Hermann Hesse Bueno. tiene Siddhartha y el lobo estepario, que las tres son de ¿no? Bildungsroman. Sí. Y además es muy leído justo cuando eres joven, te apasionan las novelas de Hesse. Lo que es más raro es hacer lo que tú hiciste de volverlo a leer cuando ya Sí, estás. la acabo de Muy releer y ya quiero salirme de donde estoy, Carmen. No, todavía no, falta media hora. Ya, del programa, por Tranquilo, favor. tranquilo. Vamos a la dichosa palabra Crecera. antes de que te vayas. Bueno, la definición de esta noche dice lo siguiente. Parte pequeñísima de algo, punta de algo, extremo superior de algo, no nada, punto culminante, palabra esdrújula. Yeah. ¿Qué libros Para tenemos? ustedes, no sé cómo se dirá, Virginie Despentes, ¿no? De Virginie Despentes, teoría de King Kong, esta escritora, que por supuesto aquí la tenemos en Penguin Random House, es una cortesía del péndulo. Esta le llaman post-feminista, ¿no? Que nos habla aquí de, pues de las feas, de las no aceptadas, de las mujeres que la cultura machista considera pues no tan deseables o no tan... pero un libro muy popular en Francia, para ustedes. Sí, porque no es lo mismo las feas que las muy feas, sí es cierto, tienes razón. Tenemos la novela Cameron de Hernán Roncino. Él nació en Chivilcoy, ahí donde dio clases Julito Cortázar, en Argentina. Es una edición de Almadía y la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí está tu palabra más bonita del español. Chivilcoy. Querétaro. Propuesta por Gael García Bernal, ni más ni menos. Me da mucho gusto presentar este libro que se presentó a su vez este miércoles, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Verónica Maza Bustamante, una periodista, educadora sexual que tiene una columna, El Sexódromo, en el que habla justamente del sexo. Pues en este caso une sus dos pasiones, la investigación sobre el sexo, que tiene que ver en el cerebro, cómo la música puede llegar a excitarnos. Hay una palabra que yo aprendí además leyendo este libro, melolagnia, que es la excitación que uno siente al escuchar música. No el disquito que ponemos para tener sexo, no, que una canción te ponga a tope. Y bueno, pues en la bibliografía se nota perfectamente los 20 años que tiene de experiencia y de investigación Verónica, porque realmente es un recorrido histórico, es una chulada. Ustedes, si les gusta la música, van a entender muchas cosas del placer que se siente con la música y lo que escuchamos cuando estamos pues en ese momento, ¿no? Es de Turner en su colección Noema, que es una colección maravillosa en no ficción, como todo lo que hace Turner, muy recomendable. Vamos a hacer un rapidito, quiero decir un corte rapidito. No interrumpas.
Soy Gabriela Tapia, encargada de la Biblioteca General Vicente Guerrero. Estamos ubicados dentro de la Alameda del Sur. La biblioteca se inauguró el 23 de abril de 1987 junto con la Alameda del Sur. Tenemos 6 espacios, es general, consulta, infantil, cómputo, revistas y cine. Contamos con más de 23,000 libros, tenemos una colección de braille, contamos con el cinema tenemos películas de todos los géneros, tenemos aproximadamente 400 películas. En la sección de revistas tenemos una colección en lenguas indígenas, por ejemplo, zapoteca, maya, náhuatl. Este mural se llama Comunicación Postal y fue hecho por Jesús Álvarez Amaya en el año 2006. Los que más asisten a la biblioteca son estudiantes. Desde la Biblioteca Vicente Guerrero, en la Alameda del Sur, les mandamos un saludo a la dichosa palabra. Seguimos aquí en la dichosa palabra. Nos pregunta Pedro Joel Pérez Castañeda que si podríamos hablar del origen de la toga. A lo mejor se va a graduar o quiere estudiar para juez. Sí, la toga es una prenda de vestir, antes que nada, data de la época de la antigua Roma, donde se ponía encima de la túnica. Se supone que era una prenda de vestir normal, cotidiana, dependiendo de la estación del año tenía una tela diferente, porque ahora las vemos muy, digamos, ligeras, pero en invierno también las llevaban, y llegaba hasta los pies y era usada por todo el mundo. Lo que pasa es que era tan impráctica, tan incómoda, que empezó a usarse menos y se empezó a, digamos, a sustituir por otro tipo de prendas, de tal manera que empezó a usarse nada más en ocasiones muy especiales. Y las ocasiones especiales nada más lo tenían la gente que tenía ceremonias importantes, y en este caso eran o magistrados, o políticos, o sacerdotes, o gente, digamos, de poder, ¿no? Y por eso luego se ha ido quedando, o se ha ido especializando, identificando como una prenda de vestir que uno se pone en ceremonias, hoy en día es de magistrados, de jueces y sobre todo de graduados, que es por lo más común que tenemos, ¿no? Además de la toga, que ahora digo de dónde viene la etimología, que está muy particular, me parece que lo interesante de la toga es todo el vocabulario que viene junto con la toga, porque, bueno, primero las mujeres, por ejemplo, que en un principio, igual que los niños, la llevaban y tenían que ver si llevaban unas franjas, los colores, digamos que determinaban ciertas señales, ¿no? Ciertos símbolos. Eso, perdón, es muy interesante porque en muchas otras culturas orientales todavía existe eso, o sea, de que la mujer que lleva tal es la viuda, la que lleva tal color es la divorciada, la otra, el hombre que lleva tal tipo de pantalones, y que eso que en nuestra cultura urbana moderna ya no existe. Y eso en otras culturas es con un collar, es con un arete, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que las mujeres empezaron a usar más la estola, que digamos que era mucho más cómoda para moverse en las tareas que ellas desempeñaban en ese entonces. O sea, las mujeres usaban toga también antes. Toga en un principio, pero como era muy incómodo, porque es pesada, porque no te permite mover los brazos con libertad, empezaron a usar otro tipo de prendas. Hoy en día, por ejemplo, se pone yo lo llamo, perdón, voy a decir una blasfemia, una especie como de babero, que es una tela más corta que se abotona aquí, que es como de seda de diferentes colores que hoy representan las facultades, ¿no? De las que uno se está graduando. Eso se llama muceta o esclavina, por ejemplo, que me parece que también es una terminología muy particular. Y el famoso birrete, que hoy además se ha quedado como símbolo del graduado, del universitario, del título, y que luego tiene aquí esta borlita que le cuelga, que luego mucha gente ha querido ver significados en el borlete, ¿no? Este es el famoso birrete, es el sombrero que se tira, que en un principio ahora ya es cuadrado, pero puede tener, digamos que prismático, puede tener eso, octogonal, hexagonal, etcétera, pero digamos que la bolita que cae de un lado puede ser a la derecha si todavía no estás graduado, o te la pones a la izquierda cuando ya estás graduado, de tal manera que si tú haces muchas carreras, da igual, ya te graduaste una vez, ya eres graduado, siempre la llevas del lado izquierdo. Yo creo que esos símbolos
Ya si son, digamos, actuales, modernos, no existía esto en la antigüedad, por supuesto. Y la etimología es muy particular porque viene de un verbo tellere, que significa cubrir, proteger. Y toga, en latín se utilizaba tal cual, toga, y nos ha llegado intacta, pero este verbo tellere está presente en otros, por ejemplo, en techo. ¿No? En techo, pues tal cual es cubrir. Teja. O en tugurio, que es esta cabaña con techo. Ahora se utiliza de otra manera, pero en un principio era una cabaña con un techo. En proteger, bueno, pues ahí está, el proteger está muy claro. Pero, por ejemplo, está en detectar, que es quitar la cubierta. Cuando algo se detecta, en realidad lo estás descubriendo, lo estás dejando a la vista, ¿no? Detective, pues es el que va y quita Revela, esa protección, esa cubierta que permite ver la verdad o llegar al origen de algo. Y es un verbo tellere que dio lugar a esta toga, que pues, tal cual es una prenda de vestir que te cubre y... No sé muy bien si es por frío o por pudor, pero digamos que es una prenda de vestir que hoy vemos todos, porque es esta que se envolvía y que se prendía aquí. Que ahora no a mí se me usa recuerda. en las ceremonias, no se usa para nada como la usaban los romanos. O sea, los romanos tenían una manera de vestir la toga totalmente diferente. O sea, simplemente la forma de la tela, que era ni siquiera un semicírculo, ¿no? La forma del corte de la tela es la que se conserva, pero realmente no la llevan ya como los romanos, ¿no? Los romanos la llevaban de otra manera, mucho más sofisticada, más elaborada y más incómoda. Y pues también, digamos, había diferentes, como tú decías, diferentes tipos de togas que era impresionante, la toga virilis, la toga pretexta, la toga, y que eran diferentes características incluso de la infancia también. O sea, los niños chiquitos llevaban la toga pretexta y luego ya después no la podían llevar, ¿no? Tenía que ver con edades y tenía que ver con una bola de cosas que es interesante ver cómo en esas sociedades era importante inmediatamente identificar a la persona por su vestimenta, ¿no? Pero no era nada un poco más. discriminatorio también, No, porque totalmente. si es por edad, pues ni modo, uno va creciendo y todos vamos Claro. teniendo las mismas edades, pero si es por establecer el Estamentos. cargo o la clase Importancia social, ahí me parece pues un poco peligroso pero también. sigue usándose. O sea, Sí, la ropa sigue siendo una cosa de El distinción. uniforme. Y no solo de distinción económica, social. También los muchachos de los que hablábamos hace un momento, pues también se visten a su manera porque es una manera de decirle al mundo qué quieren, qué están, qué quieren ser, ¿no? Las marcas. Utilizar una camisa con determinada marca implica pues que perteneces a un determinado estatus, ¿no? Y eso, A mí- las borditas no tenía que ver, una vez vimos la palabra esta de las ínfulas, ¿no? Esas eran como unas Pero eso se hace trenzas. en ¿no? religión, Las ¿no? ínfulas Sí. se cuelgan Sí. aquí, ¿no? Las Pero las cositas que salen de las togas cuando, no sé, un doctorado honoris causa y vienen con su A mí lo que me Son recuerda, no sé, la verdad. bonete. Ujú. No No, sé. y A mí luego- lo que me recuerda son los poemas burocráticos, los 14 poemas burocráticos de Renato Leduc, que quizá ¿Ah, sí? recuerden, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de un señor magistrado, ¿no? Y entonces dice algo así como el señor magistrado con criterio, cretino, expedita expedientes o cosas así, ¿no? Y en algún momento dice, con la toga solemne y el birrete cuadrado, es un costal de mañas, el gordo magistrado, ¿no? Órale. Sí, bueno, son simpáticos y habla pues, del magistrado con la toga, aunque ya los jueces hoy en día no Digamos usan. que la toga es el abuelo solemne de la tanga. Ese no cubre. Por eso, Eso. la tanga ya con el paso del tiempo ya La intenta N, descubrir. sí, la Sí, N Claro. te sí, dejó sí. desnudo. Sí, sí. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Parte pequeñísima de algo, punta de algo, extremo superior de algo. No nada. Punto, no nada. No nada. Punto culminante, palabra esdrújula. Bueno, tenemos la última novela de Guillermo Fadanelli que se llama Fandeli, publicada por Ediciones Cal y Arena. Hoy salió una entrevista precisamente sobre esta novela en El Laberinto de Milenio, creo. Ya te estabas picando con ella, confiésalo. ¿Mandé? Ya te estabas picando con ella. Sí, lo malo, por eso me quería yo ir, porque No te vayas, no te vayas. No te vayas porque es momento de presentar esta joya de caja de cerillos.
Abrir los ojos, oír llover, de Adriana Zumaya, con ilustraciones de Jesús Cisneros. Dos hermanos, Mateo y Darío, que, uno tiene discapacidad auditiva, no puede oír, y su hermano pues es el que le interpreta, el que le va diciendo cómo es la vida, y un día empieza a llover y pues Darío le tiene que decir a Mateo cómo es el sonido de la lluvia. Habla de la integración, de la discriminación, pero también con naturalidad y espontaneidad de algo tan común, sí, seguramente, como la sordera, porque pues sin ánimo del romanticismo, de la integración, digamos que habla del día a día, de la cotidianidad de dos hermanos que se ríen mucho de que uno no pueda escuchar ni oír, pues, pero también del enojo que implica la frustración de que tu hermano no te pueda oír. Entonces, bueno, pues hay una versión de este libro con lenguaje de señas en Vimeo que les recomiendo mucho, porque así también sabemos cómo se pueden decir estas palabras en lenguaje de señas, y pues es una maravillosa historia real. También tenemos del gran José Luis Díaz Gómez, de quien ya hemos obsequiado otros títulos, este registro de sueños, atisbos a la conciencia onírica desde las ciencias, las artes y la filosofía, por cortesía de editorial Herder. José Luis Díaz Gómez dice, entre otras cosas muy interesantes, que los seres humanos tenemos ese privilegio no solo de soñar, sino de después saber que soñamos, recordar nuestros sueños, interpretar nuestros sueños, y es un estudio muy interesante sobre pues esta experiencia onírica que no ocurre solo cuando soñamos, sino después cómo la traemos también a la, Yo a creo la que vas a conciencia decir, diaria, ¿no? y comunicar los sueños, porque a lo mejor Sí, los sí, animales sueñan, pero pues no pueden comunicar lo que está tremendo, ¿no? O sea, Ni, todo ni se darle un imaginan. sentido posteriormente, Claro, ni nada, ¿no? Ni analizar. Y Freud nomás no dicen, tenía wow, nada. soñé. Freud no tendría nada de trabajo. Bueno, nos vamos a una interrupción. El organillo es un órgano o un piano pequeño portátil que se hace sonar por cilindros. Pues muchas gracias por esta instructiva biblioteca diccionarial ambulante. Ahora vamos a ver una pregunta de Lupi Anksal. ¿Así se llama? Así, bueno, así Así, se firma. así se Ya firma. ves que luego los personajes de la vida así son. ¿Qué significa didaché? Didaché, bueno, Didaché. Con didaché o acento. didajé. Didajé. Didaché. Aquí dice che. Che, didajé. Ah, ¿es didaché? Con, G o normalmente se con escribe con J, didajé, con Didajé. J final. Bueno, la didajé, que así se habla de ella, la didajé es un texto que ha sido muy difícil. De hecho, no están de acuerdo el texto. Primero, no están de acuerdo ni de qué época exactamente es. No están de acuerdo los investigadores tampoco si fue un autor o tres autores, o si es un palimpsesto, si es de muchos más autores, es un texto que se armó, ¿no? Pero es un texto que para algunos es increíblemente importante porque habla de la transición en la formación del cristianismo primitivo, entre el periodo de lo que se llamaría el cristianismo de la sinagoga judía, ¿no? Y cuando el cristianismo se separa del tronco principal del judaísmo, básicamente de la transición entre la segunda gran guerra de los judíos, ¿no? A principios del siglo II, en la época del emperador Adriano. En ese momento es cuando el grupo de los seguidores de Jesús, que muchos investigadores como José Montserrat Torrens dice que deberíamos referirnos en el cristianismo primitivo no a cristianismo, sino deberíamos llamarle el jesusismo, porque eran los que seguían a Jesús, y que el término cristiano
empieza a ser usado en el sentido nuestro es muchos siglos después, ¿no? O sea, ahí no se llamaban cristianos ellos totalmente, ¿no? Bueno, el chiste es que este texto se encontró a mediados del siglo XIX, lo encontró un sacerdote ortodoxo griego y lo encontró en un convento, él buscando en una biblioteca de un convento del mundo hoy de la llamada Turquía, de lo que era el Imperio Bizantino antiguo, y se encontró unas cartas de Clemente de Alejandría, ¿no? Y entonces primero estas cartas se encontró el texto, que era un texto del siglo XI de nuestra era, y dentro del texto, dentro de estas cartas de Clemente, que se sabía que existían, pero algunas de ellas no se conocían, se sabía que existían por referencias de otros textos, él primero creyó que esa era la importancia del texto. Pero luego en medio se encontró, dentro de ese texto, se encontró esto pues, que se llama la Didaché, ¿no? La Didaché, y es digamos, es un texto mixto que tiene las primeras ordenanzas para el sacerdocio de los seguidores de Jesús. O sea, cómo deberían ser los pasos para formar la estructura de gobierno, de pasar de los primeros, se llamaban, podríamos decir presidentes, porque presidían una reunión de fieles, seguidores de Jesús, que se llamaba la Iglesia, que es la asamblea original, y esta organización para fines del siglo II se convierte en una organización en la mayor parte de estos grupos, en la cual hay un obispo, hay un presbítero, hay una serie de ayudantes, ¿no? Y que, digamos, hay una estructura un poco más formal, más rígida, menos democrática, ¿no? Y este texto habla de la transición entre una organización y la otra. ¿Y tiene significado pero el la texto puede palabra? ser incluso anterior a finales del siglo II. Según algunos puede ser incluso del siglo I. Del siglo I. Estas partes, sí. La discusión de los investigadores es que necesariamente tiene huellas de borradores, digamos, del siglo I. O sea, que tiene algunos fragmentos del siglo I. El punto está que incluso algunos investigadores creen que a lo mejor todo el texto es falso y se hizo hasta el siglo XII. O sea, nosotros físicamente, el texto que tenemos es del siglo XII, o sea, se escribió en el siglo XII. La hoja, la tinta es del siglo XII. Pero por la forma de la estructura lingüística y los términos que se usan ahí, son términos que algunos dicen que necesariamente hay algunas ideas que se refieren al siglo I, pero a fuerza también, dentro del mismo texto, hay algunas referencias a fines del siglo II, pero como no, referencias en el sentido idiomático. ¿Y tiene algún ¿no? significado la palabra Didaché o se refiere a algo concreto dentro de ese texto? No, sí tiene un sentido en el griego que quiere decir algo así como ordenanza, es un término primitivo, como Manual de ordenanza, como enseñanza. Institución. No recuerdo Es bien casi un exactamente qué catecismo, quiere ¿no? decir, pero sí se usa ese término. Ahora, lo importante es que ahí empiezan a decir, digamos, es el texto que empieza, digamos, a organizar estos grupos de cristianos antiguos. Ahora, De hecho, perdón, en los Hechos de los Apóstoles todavía hay algunas partes donde San Pablo regaña a Pedro diciéndole, Sí. te estás dejando regañar, mangonear por los judíos, ¿no? Exacto. Sí, desde ahí ya hay una transición a la creación de la iglesia, que de hecho San Pablo es como el personaje que inventa esta nueva iglesia dentro del judaísmo y la trata de sacar. Que dé la dichosa palabra. Vamos Sí, a... se nos acabó el Se nos tiempo. acabó el tiempo. Didaché. Parte pequeñísima de algo, punta de algo, extremo superior de algo, no nada, punto culminante, y es una palabra esdrújula muy bonita que significa, tarán, que la palabra es pues ápice. No queda ni un ápice de duda. Ni un ápice de dudas. Y son palabras que se usan. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que la definición, eso de no nada, ¿no? Es que puede significar. No, nada. El punto culminante, bueno, Sí, puede saber. A veces estamos llegando al ápice de Al esta ápice. emisión. que ya nos vamos. Miguel Ángel Paniagua, Randy Correa, Raúl Solís Ruiz son ganadores, entre otros. Nosotros somos ganadores por haber contado con su atención. Germán Ortega ya se va, Pablo Bullosa, Laura García. Eduardo ¿Qué te ibas, Casar. Eduardo. Y yo ya me iba desde hace... Toma tu libro Ya me- y márchate.
Buen fin de semana.